Buenas noches, mis amados hermanos. Sean bienvenidos. Que no los detuvo la lluvia o la amenaza de lluvia, porque los que llegaron creo que todavía llegaron sin que les lloviera, ¿no? Y ahorita, en lo que estamos en la reunión, va a dejar de llover, ¿sí? Para que nos vayamos sin lluvia. Y si nos mojamos, gracias a Dios, porque dice la Biblia que Dios hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, también hace salir el sol, ¿verdad? Así que si nos mojamos, pues no hay ningún problema. ¿Me acompañas a orar? ¿Por qué orar? Antes de un estudio, una predicación o algo. ¿Sí? Y para el que va a hablar también, le pide a Dios que solo seamos un instrumento en las manos de Dios y que sea Dios el que hable a través de nosotros. Padre, en este entendimiento nos dirigimos a ti. Sabemos que somos siervos inútiles, Señor. Aunque hagamos lo que tenemos que hacer, seguiremos siendo siervos inútiles. Pero Dios, también confiamos en tu infinita gracia, en tu misericordia, en saber, Señor, que tú te complaces también en transmitir tu evangelio, tu salvación a través de seres humanos. Tú lo podrías hacer mucho mejor, tus ángeles mejor, pero nos has dado ese privilegio. Por eso pedimos la presencia de tu Espíritu, Señor, para que sea el que dirija mis labios y llegue al corazón de mis hermanos, Señor, y podamos salir edificados en esta noche por medio de tu palabra, con un claro entendimiento de lo que tú quieres en un área de nuestra vida y que podamos vivir conforme a ella. Háblanos en esta noche, Señor, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que hagamos una dinámica. Me acuerdo que hace muchos años, no me acuerdo si le hice aquí una vez, pero te voy a pedir que lo tomes en serio. Va a ser una suposición, pero te pido que, aunque sepas que es una suposición, te mentalices como si fuera cierto lo que te voy a pedir. Tuviste una cita con el médico después de que tuviste algunas molestias, te mandaste a hacer unos estudios. Y llegas a la cita médica a ver los resultados con el doctor. Y la noticia es, tienes metástasis. Estás todo invadido de cáncer. Te queda un mes de vida. ¿Qué harías si te dan la noticia de que tienes un mes de vida? Y quiero micrófono, porque esto es para dinámica que ustedes van a participar. ¿Qué harías con una noticia así? Piénsale tantito. Y te digo, por favor, aunque no es real, pero haz de cuenta que es real, te lo están diciendo a ti. ¿Qué harías? Valientes, levanten su mano. Sadrach o Sadrach. Primero me daría mucho miedo, no sabría cómo reaccionar, yo creo que me pondría a llorar, como sufriría porque sería algo de imprevisto una sorpresa que yo ni siquiera me imaginaría. Y después yo creo que trataría de pasar más tiempo con mis seres queridos, que es mi familia y la iglesia, para pasar esos últimos momentos y irme a la presencia del Señor con buenos recuerdos, con buenos momentos que haya pasado. Eso es lo que yo haría. Gracias, gracias, Sadrach. Por acá había otra mano. Liz.
Este, yo creo que yo me pondría muy feliz, ¿Te pondrías muy feliz? sí, pero al mismo tiempo, pues como yo creo que yo buscaría a todos mis familiares que no conocen al Señor. Iría a visitar, por ejemplo, a los hermanos de mi papá, a mis primos o a mis tíos que no se han rendido a los pies de Cristo para compartirles el Evangelio. Eso haría. Gracias, Liz. Eliezer y después la hermana Edith. En algún momento yo fui al doctor y efectivamente me dieron ese diagnóstico. No que tuviera yo metástasis, pero sí que tuviera un tumor cancerígeno. Y para mí fue muy difícil el aceptarlo. Y aunque fue un mal diagnóstico, un mal estudio, lo que yo hice primero es que me dio temor y me dio tristeza a la vez. Después reflexionándolo más, hablándolo ya con mi familia, sentí su apoyo, su amor y me sentí muy relajado y me sentí a la vez gozoso, contento de que ya me iba a ir con el Señor. O sea, yo decía, ya, o sea, como me dieron 3 meses, dije, bueno, pues en 3 meses voy a tratar de... Yo te di nada más uno. Bueno, y pero en ese entonces lo que pensé hacer es aprovechar mejor mi vida, aprovechar mejor el tiempo. Pero yo también yo pensaba que no podía hacerlo porque al ser una enfermedad terminal, pues ya los últimos días o los últimos tiempos iba a ser difícil, ¿no? Pero a la vez son sentimientos encontrados. Me causó gozo por irme ya con el Señor, pero me causó tristeza pues por dejar a mi familia y a los míos. Gracias, Eliezer. Edith. Yo creo que sería una noticia muy fuerte, ¿no? Pero antes que nada daría gracias a Dios por haberle conocido, daría gracias a Dios por la familia que me dio, por haberme permitido pues tener vida, ¿no? Y y pues sí, procurar convivir más con los hermanos. También gracias a Dios por todos los hermanos porque me han demostrado amor, pero más que nada, pues por haberle conocido a él y por todo lo que me dio, la sanación, porque si no saben, a mí me daban ataques epilépticos y me sanó de eso. Eso. Gracias, Edith. ¿Alguien más? Aquí a Ale. Hermanos, yo siempre he pensado que a mí me puede dar cáncer porque yo vengo de familia que tuvo cáncer y mi hermana la mayor murió de cáncer hace 14 años. Entonces, cuando ella murió me mandaron a hacer estudios y yo me los hice y pues todo salió bien. Pero bueno, eso no implica que no pueda suceder, ¿no? En algún momento. Y yo la verdad es que sí, yo siempre lo he pensado que si en algún momento a mí me llega a dar cáncer, pues no pasa nada. La verdad siempre le he dicho a Raúl, yo sería la muerta más contenta del panteón, la verdad. A mí sí me gustaría partir. Y si es de esa manera, de un cáncer, pues siento que no pasaría nada. Y sí lo he hablado con mi hijo, de hecho yo ya le he dicho qué es lo que quiero que haga y todas esas cosas. Entonces es fuerte y es duro y me acuerdo ahora de mi hermana, pero yo doy gracias a Dios que a raíz del cáncer que le dio a mi hermana, a mi mamá y a mi hermano, todas sus enfermedades, gracias a esas enfermedades, ellos pudieron conocer y ser salvos. Entonces, yo sé que las enfermedades son duras, pero también gracias a eso podemos conocer al Señor. Y sí, efectivamente, como dice la hermana Edith, a lo mejor buscaría más el estar con los hermanos más o hablar más de la palabra, porque soy muy poca para predicar de la palabra. Eso haría yo. Gracias, Ale. Sandra.
Sandra. Bueno, pues yo saliéndome un poquito del tema de cáncer, en algún tiempo yo estuve enferma, me dio el COVID y yo vi a Dios, lo vi y no me dio temor, me dio gusto, pero a la vez decía yo y se lo dije, Señor, no me quiero ir, pero si tú me quieres llevar, estoy contigo. Hágase tu voluntad y no la mía. Y gracias a Dios, aquí estoy. Es un milagro. Gracias. Gracias, Sandy. Dice el libro de Efesios: miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál será, o sea, la voluntad de Dios. Pablo tenía un conflicto que me encanta, el conflicto de Pablo. Él decía que para él sería mejor irse con el Señor. Dice, irme con él. Dice, pero también me quisiera quedar por causa del Evangelio, para predicarle a otros. Y él decía, no sé qué escoger. Si irme con el Señor porque eso es mejor, o quedarme por causa de mis hermanos. Ese era su conflicto. Y llegó a concluir, dice, bueno, para mí el vivir es Cristo también. Y de otra forma también dijo, si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Nosotros como hijos de Dios ya tenemos asegurado un lugar con el Señor. ¿Sí? Y si algo es seguro, dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecido, lo estableció Dios, que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. O sea que si hay algo seguro para todos, hermanos, es morirnos. ¿Cuánto tiempo? Fíjense, prácticamente solo habló un joven. ¿Sí? Y quizás el más joven de los jóvenes. Ya los demás son niños, ¿no? Pero el más joven de los jóvenes. Y casi en la mentalidad de los jóvenes no está la idea de morirse. Y en la ley de probabilidades, pues el joven, pues no se va a morir, ¿no? Dice el Salmo 90 que la vida, dice, vivirán 70 u 80 años a lo máximo. Es la vida en que, de promedio, que se daba desde los tiempos del salmista, aunque ese salmo se le atribuye a Moisés, entonces quiere decir que ese salmo era más viejo todavía, cuando la gente vivía más años, cuando Moisés vivió 120 años. ¿Sí? Pero más o menos es el promedio. Entonces, cuando uno es joven, nunca está pensando en la muerte, porque no la vemos cercana. Es más, cuando muere un joven, a veces nos saca más de onda. ¿Sí? Cuestionamos más, pero si tenía toda la vida por delante. Ya cuando uno se muere viejo, dice, bueno, uno como que lo acepta más, pues ya vivió su ciclo de vida, se casó, tuvo hijos, hasta nietos y bisnietos, y ya estaba bien viejito. Qué bueno que hasta se murió. ¿No? Ya estaba viviendo extra, ¿no? Pero miren, la Biblia no te dice que, te dice el promedio más o menos de lo que vive el ser humano, pero no te dice personalmente cuánto vas a vivir. Y para cualquiera, sea un recién nacido o sea el viejo más viejo, puede ser su último día.
Porque nadie tiene la vida comprada. Nadie. ¿Sí? Y quiero enfocar ahora, para terminar este estudio, acerca de los últimos tiempos, que dijimos que los últimos tiempos es desde el nacimiento de Jesús hasta su segundo regreso. Ahí se acaba. O sea que se está viviendo los últimos tiempos desde que nació Jesús, y toda la historia que llevamos de 2023 años de que nació Jesús hasta ahorita, todo eso se le conoce como los últimos tiempos en la Biblia. Y va a concluir hasta que venga Jesús. Y quiero enfocarlo más en la vida práctica, más que en la cuestión teológica, más que en la escatología, en la vida práctica. Yo a veces, por ejemplo, fíjense, cuando me he peleado con mi esposa, y no digan, ¿usted, pastor? Sí, yo me he peleado con mi esposa. ¿Sí? Y a veces me he salido enojado. Seguido me llega el pensamiento, ¿y si mi esposa muriera este día? El día que me enojé con ella, ¿cómo me quedaría yo? ¿Con qué sentimiento de culpabilidad? Que el último momento de la vida con mi esposa fue un enojo. Aquí he escuchado a Memo contar una historia, no sé de quién habla, de una hermana que venía y se quejaba con él de su esposa, de su esposo. Decía, yo no lo aguanto, ojalá se muera. Y un día que su esposo se iba a trabajar, le dijo, ojalá te mueras. Y ese día se murió. Y después vino chillando ella a decirle a Memo, no de arrepentirse de haberle dicho que ojalá te mueras, pero vino a decirle después de algún tiempo, dice, extraño a mi viejito. Lo extraño, dice, aquel que no soportabas, le dijo Memo, aquel que le dijiste ojalá te mueras. Dice, sí, lo extraño. Y hermanos, porque mira, la vida es muy corta. El tiempo es corto, dice la Biblia. No vivas como un necio. Vivamos como sabios, aprovechando bien el tiempo. Por eso las indicaciones en cuanto al enojo dice, no se ponga el sol sobre tu enojo, ni deis lugar al diablo. No te vayas a la cama enojado con alguien. No solo con tu esposa, tu esposo, con alguien, con tu hijo, con alguien que te peleaste. No te vayas así a la cama. Porque en la vida práctica, mira, en cualquier momento nos vamos. Por eso quise presentar así esta dinámica. Yo estaba trabajando y hacía ciertas compras en el trabajo y fui a hacer unas compras en el Sams, que está enfrente de las oficinas de Telcel allá y cerca del Acuario en Bursa. Y cuando iba caminando por ahí, empecé a sentir una opresión aquí en el pecho, así, muy fuerte, y empecé a sudar, pero a chorros. Y cada paso que daba, sofocado y no podía respirar. Un infarto, dije. Un infarto. Tomé mi teléfono, le hablé a mi esposa por teléfono para despedirme de ella, pero no le iba a decir ya me voy a morir. Solo quería escuchar su voz y no quería preocuparla. Pero lo primero que captó fue mi forma en que le hablé. Dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No, nada. Pero lo detectó todo. Y yo estaba seguro que en ese momento me moría. No tuve miedo, fíjense. Miedo no tuve. Porque los cristianos debemos tener la seguridad de dónde vamos. Si no tienes la seguridad de dónde vas, preocúpate. Si hoy les preguntara a todos, si tú te mueres hoy, ¿a dónde te irías? Y alguien duda, preocúpese, piensa en su salvación. Los creyentes nos vamos directo con Dios. Porque no es por méritos, no es por obras. Es por el sacrificio de Cristo y por haber creído en eso. Nosotros nos vamos con el Señor.
A veces lo que nos duele un poco es el apego que tenemos a las personas, a esta tierra, ¿sí? A veces es un poquito lo que nos duele, o parte de lo que decía Sadrach, ¿por qué el temor? Porque no he cumplido mis expectativas, mis anhelos, lo que yo deseaba, ¿no? Pero no hay nada mejor que estar con el Señor, ¿sí? Dice la Biblia, nada es comparable con la gloria venidera, ni aun las tribulaciones que padezcamos aquí, nada. O sea, por mucho que imaginemos, hijo, tenemos algún atisbo en la Biblia de lo que puede ser allá y muy corto. Pablo, él describe, fui llevado, bueno, lo hace de manera humilde y dice, sé de un hombre, en su segunda carta a los Corintios, sé de un hombre, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, fue llevado hasta el tercer cielo, hablando de él mismo. Dice, y vi cosas indescriptibles, inefables, que no las puedo describir. Dice, pero además el Señor me dijo, y no las vas a decir, Pablo. Te las vas a quedar calladito. Y para que no me sobresaltara sobremanera, dijo, el Señor me dejó un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Dice, para que no me crea mucho. ¿Qué habrá visto Pablo, hermanos? Fue hasta el tercer cielo. Hay gente en teología que ha querido describir qué es el tercer cielo y ya hablan de que el primer cielo es aquí la tierra, el segundo es fuera del espacio y el tercero hasta la presencia de Dios. ¿Pero qué vio? Cristo nos dejó ver un poquito de su gloria aquí en la tierra cuando en el monte de la transfiguración se vio su gloria. Moisés pudo contemplar algo de la gloria de Dios y dice que su rostro estaba resplandeciendo al grado que les creó temor a los que le veían y tuvo que ponerse un velo. Entonces, cuando Cristo regrese, cuando se acaben los últimos tiempos, vamos a ir allá, a la presencia de Dios, a ver todo eso. Espero que tu anhelo más profundo sea ver al Señor cara a cara. A mí no me gustaba ir manejando escuchando la canción de Marcos Viral, de cara a cara, porque yo siempre lloro con esa canción. Y bueno, y con muchas otras. Y no me gustaba ir manejando porque se me nublaba la vista al ir manejando, sobre todo en carretera. ¿Y cómo la describe él, no? Dice, he esperado este momento toda mi vida. ¿Tú lo estás esperando toda tu vida? ¿Sí? Esperar ese momento. Fíjense, las mamás, a lo mejor los papás, todos, también los hombres. Podemos comprender un poquito cuando la esposa está embarazada, ¿no? ¿Te imaginas al bebé cómo va a ser? Al niño. Tienes un anhelo de conocerlo ya. Y bueno, eso no es comparable con estar pensando en el momento en que vayamos a la presencia de Dios o Él regrese aquí Cristo y también nos lleve a su presencia. Por eso cada día debemos vivir como si fuera el último de nuestra vida. Porque hoy nos podemos morir. Hoy puede venir el Señor. ¿Sí? Y si no es hoy, mañana vivir igual. ¿Sí? Y siempre estar con esa expectativa, ¿sí?, de que el Señor puede venir o nos podemos ir con Él. Y eso nos va a mantener en una actitud de santa reverencia, de santificación, de cuidar cada uno de nuestros actos, ¿sí?, cada una de las cosas que estamos haciendo a diario. ¿Sí? Y no estoy hablando necesariamente de cosas pecaminosas. Obviamente, si es pecado, pues claro que tenemos que reflexionar más, abandonar el pecado. ¿Sí? Pero cosas intrascendentes, cosas que a lo mejor la rutina nos hace estar viviendo sin apreciar lo que tenemos. Si eres casado, ¿qué tanto estás diciéndole a tu esposa, a tu esposo, te amo? Tienes muestras de cariño.
Esas cosas que te vinculan más, te apegan más a tu pareja, ¿sí? ¿Qué tanto abrazas a tus hijos? Los puedes regañar, disciplinar, y ahí váyase para allá, y no quiero verlo ahorita. Y no le hablas en 15 días. Imagínate que en ese tiempo te mueres. O viene el Señor. En la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo tiene que corregir algunas cosas, ¿sí?, con la gente que sí tenía toda la expectativa y el anhelo de que el Señor regresara, pero malentendió las cosas. En la primera, válgame la redundancia, en la primera de los tesalonicenses, primero les aclara Pablo qué es lo que pasaba con los muertos que morían en el Señor. Porque la gente empezó a preguntarle a Pablo, bueno, el Señor no viene y nuestros familiares ya están muriendo. ¿Qué va a pasar con los que se mueren? Porque así vivían desde esos tiempos, esperando en ese momento ya la venida del Señor. Y entonces Pablo tiene que escribir la primera carta a los tesalonicenses para aclararles qué es lo que sucede con los que se mueren en Cristo, dice. Nosotros no los vamos a preceder a ellos. Si Cristo viene, los que ya se murieron creyendo en Él, inmediatamente van a resucitar. Y los que hayamos quedado, Pablo se contaba entre los que habían quedado y que iba a ser arrebatado al cielo y transformado en el aire. Dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados y transformados en el aire, y junto con los muertos resucitados nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes, y así vamos a estar para siempre con Él. Ya se les aclaró un poquito, pero como tenían tal expectativa de que el Señor venía, muchos tesalonicenses dejaron de trabajar. Pues ¿para qué trabajo si el Señor ya viene? No. Y fíjense que hay algunas sectas que han hecho eso. Renuncian a todo, venden todo lo que tienen, se aíslan, se van a algún lugar, porque su líder, su profeta falso, les ha dicho, tal día viene el Señor. Y lo están esperando y ya no hacen nada. Pero no llegó. Y entonces en la segunda carta, Pablo le informan de lo que está pasando con algunos hermanos que andan desordenadamente, que ya no trabajan, que nada más andan de ociosos, porque si estuvieran de verdad esperando la venida del Señor, estarían a lo mejor nada más orando. Pero no, dice que andaban de ociosos, de casa en casa, ¿sí?, chismeando. Y entonces Pablo los tiene que amonestar y tiene que decirle a toda la iglesia de Tesalónica, miren, también les doy un mandato, el que no trabaje, que no coma. ¿No quieres trabajar? Pues no comas. Y empieza a corregir algunas cosas. Y debemos vivir con la expectativa de que hoy puede venir el Señor, ¿sí?, pero seguir viviendo como si fuera a venir dentro de 100 años. O sea, seguir haciendo las cosas, ¿sí?, pero sin perder de vista que puede ser hoy. No debemos dejar las responsabilidades. Debemos seguir asistiendo a la iglesia, trabajar, ¿sí?, cuidar de nuestra familia, decirles a diario que los amamos, ¿sí?, y seguir haciendo las cosas que implican una responsabilidad. Pero sobre todo, alguien dijo por ahí, yo les hablaría a todos mis familiares de Cristo, ¿no? Iría a verlos y varios dijeron, ¿por qué esperar hasta tener metástasis? No lo podemos hacer hoy, aunque no tengamos metástasis, porque hoy puede venir el Señor. O hoy puede ser la última vez que vivamos, y a lo mejor cuando lleguemos a la presencia del Señor, Él nos va a decir lo que dice en el libro de Ezequiel. Dice, si tú, que te puse como atalaya, le compartes el evangelio a otros y el otro no escucha, dice, tú serás libre de la sangre de ese. Pero si tú no le compartes, ¿sí?, y esa persona muere, yo voy a demandar la sangre de él de ti.
porque tú no le compartiste el evangelio. Entonces nuestro deber es compartir. Yo sé que no estoy hablando de ser evangelistas, de cumplir la gran comisión que es para todos. Compartir el evangelio. Les decía el domingo en la clase, llevé mi carro al taller. La persona que me atendió me dijo, bueno, ella no me iba a atender, era una mujer, me iba a atender un asesor, pero nunca llegó a la hora. Tenía cita a las 7:30 y yo tenía que dar clases aquí a las 8:30 de la mañana el sábado. Y entonces no llegaba el asesor y no llegaba, y entonces la señorita se ofreció amablemente y dice, pues si quiere yo se lo recibo, era la hostess de ahí. Dice, yo se lo recibo, dice, y ya después le hablamos por teléfono. Le digo, sí, porque le digo, tengo que llegar a dar unas clases. Me dice, ¿es usted maestro? Le digo, sí, pero de la Biblia. Soy pastor de una iglesia. Y entonces ella ya me dice, ay, yo no soy de aquí, yo soy de Paraguay. Dice, y casi toda mi familia es cristiana. Le digo, ¿y tú? Dice, yo no estoy muy metido en esas cosas. Digo, pues deberías de meterte, ¿no? Y ya empezamos a platicar y entonces me olvidó un poquito la clase que tenía que venir a dar, ¿no? Y ya empecé a platicar con ella, a compartirle el evangelio. Y después vi que sí se me estaba haciendo tarde, le digo, al rato me hablan, ¿verdad? Luego vengo por mi carro. Ya me despedí de ella, adiós. Dice, ¿cómo se va? Le digo, toma un taxi ahorita aquí, rápido, no se preocupe. Pero algo pasó, yo creo, en el corazón de ella. Porque cuando regresé por mi carro como a las 12:30, yo creo que me estaba esperando y me vio. Dice, oiga, ¿dónde está su iglesia? Ya le estaba dando la dirección. Dice, pero como yo no sé mucho de esas cosas, pero los más jóvenes sí, ¿no? Dice, mejor dígame cómo se llama su iglesia. Ya la busco en Google. Y ya le di el nombre. Dice, yo creo que un domingo de estos lo visito. Cuando tengamos oportunidad, compartamos. No te quedes callado. Tú no sabes cuándo Dios va a obrar en el corazón de alguien o cuándo Dios ya preparó el corazón de alguien para que tú le hables. No es responsabilidad nuestra los resultados. La responsabilidad es compartir. Dios es el que prepara todo y Dios es el que los va a traer a sus pies. Y entonces no nos vaya a suceder lo que le sucedieron a 5 vírgenes en el capítulo 25 de Mateo. Narra la parábola de las 10 vírgenes. Y fíjate, y si tú analizas toda la parábola, todas creían en el Señor. Todas estaban esperando al novio. Las 10. Pero dice que eran 5 que eran prudentes y 5 imprudentes. Las prudentes llenaron sus lámparas de aceite y las otras no. Y para entender eso hay que ver el trasfondo de por qué era así, por qué cuenta esa parábola Jesús. Y es que así eran. A veces las bodas se comprometía una pareja y el novio se iba y después regresaba por la prometida y la prometida tenía que estarlo esperando a que llegara el novio por ella. Entonces, cuando Jesús presenta esta parábola, Él está hablando de sí mismo como el novio que se va, muere y se fue, pero va a regresar. Jesús va a regresar. Y nosotros somos la novia, o podemos representar a las 10 vírgenes, o más sencillo, a 5 de un lado y 5 de otro. Las prudentes y las imprudentes. Y las que son prudentes están preparadas
todo el tiempo, con su lámpara llena de aceite, que el aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso es lo que da luz a las lámparas. Y porque el novio podía llegar de día o de noche. Y para eso tenían que tener sus lámparas y encendidas. Pero las otras, viviendo en la cotidianidad de la vida, pues se les olvidó rellenar sus lámparas. ¿Quién sabe cuándo venga el novio? Pero de repente se oyó una voz: ¡ahí viene el novio! ¡Ahí viene! Y entonces se levantan todas con sus lámparas porque era de noche. Y se dan cuenta las insensatas que ya no tienen aceite, se les va a apagar su lámpara. Le dicen a las otras: danos tantito aceite. Y ven su lámpara y dicen: no, ¿qué tal si te comparto y tanto a ti como a mí se nos apaga la lámpara? Mejor tú ve y consigue aceite, ¿sí? Y nosotros tenemos lo nuestro. Y en lo que van ellas a buscar aceite, llega el novio. Entran las vírgenes, se cierra la puerta y llegan las insensatas, ya que llenaron aparentemente sus lámparas de aceite, y tocan y ya no hay chance. Enseguida viene otra parábola, la parábola de los talentos. Y dice que Dios a cada uno les repartió talentos. Era una moneda. Pero si lo entendemos literalmente la palabra, un talento, un don, una gracia, cada uno de nosotros nos dio Dios. ¿Para qué? Para ponerlo a funcionar. Dice, a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Se los dejó y se fue. El Señor murió, se fue y va a regresar, pero nos dejó algo a cada quien. Si cuando regresa el Señor, les pide cuentas. A ver tú, el que te di 5, ¿qué hiciste con los 5? Señor, los puse a trabajar, los dupliqué, aquí te entrego 10. Muy bien. El de 2, igual, Señor, los puse a trabajar y aquí están 4. Y el de 1, Señor, te conozco. Sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste, ¿no? Y tuve miedo y lo escondí. ¿Pero qué crees? Aquí está tu talento, siervo infiel. Quítenle eso y dénselo al que tiene 10. Porque el que tiene y ha producido más, aún se le va a dar más. Y el que no hizo nada se le quita. Dios a todos ha repartido algo. Dios no hace basura, hace seres humanos, creativos, con dones, con inteligencia, ¿sí? Pero para ponerlo a funcionar en su reino. ¿Qué hemos hecho? Porque Él va a venir y nos va a demandar. A ver, yo estuve ausente un tiempo. ¿Qué has hecho ya cuando Él venga en los últimos tiempos? Ya regresó y se acaban los últimos tiempos y vamos a tener que ir al trono para rendir cuentas de todo lo que hemos hecho. Y la Biblia dice, aún de las palabras ociosas que hayan salido de nuestros labios, aún de eso vamos a dar cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Lo pusiste al servicio de otros? Y Dios está demandando de cada uno de nosotros una entrega. Quitémonos de muchos distractores que tenemos en esta vida, que pueden desviarnos la mirada de Jesús. Las demás cosas, tenemos que estar haciendo cosas, trabajar, como decíamos, y estar cumpliendo responsabilidades, pero nuestra mirada debe estar en Jesús, en que hoy puede venir. Y eso nos va a mantener alertas, despiertos, como vimos desde un principio de esta serie, sobrios y velando, para cuando venga nuestro Señor. Preguntas, hermano. Catalino.
¿Cuál sería tu talento? ¿Qué Dios te ha dado? ¿Cuál sería tu talento? ¿El de pastor? ¿Me preguntas a mí Sí, directo te a mí? estoy preguntando a ti. ¿Cuál sería tu talento? ¿Ese de pastor? No, eso es mi ministerio. Entonces, ¿a qué se le llama talento? Es también una forma A un de don. reconocerlo así, ¿no? A un don. Puede ser que mi talento luce como pastor, Por eso, pero déjame aclarar, y déjenme aclararles también a todos. Y no sé si aquí se los dije un día, y espero que no me vayan a apedrear ahorita. ¿Sí? A mí no me interesa tanto ser pastor. Sí, ya oí, y ya le estoy leyendo la mente. Entonces, ¿qué hace usted ahí, hermano? Bájese de ahí. Y ya les leí la mente. Miren, ser pastor es como mi oficio dentro de la iglesia. Pero lo que yo soy y somos todos, somos hijos de Dios. Y un hijo lo que hace es relacionarse con su padre, independientemente de la profesión que tenga. Cuando trabajaba un día le hice de secretario de mi jefe. Y un día llamó su hijo mayor llamado Joaquín también. Mi jefe se llamaba Joaquín y su hijo Joaquín. Y cuando recibí la llamada ya le conocía la voz. Me dice, hola Jesús, hola Joaquín, ¿cómo estás? Dice, pásame a mi papi. ¿Te imaginas que hubiera dicho el Joaquín de su papá, hijo Joaquín, Jesús, quiero hablar con el presidente del Consejo de MBS Comunicaciones, el licenciado en Administración de Empresas, Joaquín Vargas Guajardo? Chocante, ¿verdad? Tenía una relación con su papá, era su papá, lo conocía. Y esa intimidad le hizo decir, pásame a mi papi. No le interesaba al hijo ni al padre cuál era su profesión, cuál era su puesto. Entonces, sí puede ser parte del talento que me ha dado Dios, a lo mejor para predicar, pero eso sí lo puedo usar, pero más bien creo que se refiere a otras cosas cuando el talento, porque a todos nos da, ¿sí? Porque si nada más lo limitamos el talento para ser pastor, no, para otras cosas más. Ahí sí puedo, por ejemplo, puedo reconocer, a mí me gusta ayudar a la gente. De muchas formas, en muchos sentidos, que no tengo que decirlas, porque dice la Biblia, alábete el extraño y no tu propia boca. O sea, y cada uno va descubriendo. Yo lo descubrí esto hace muchísimos años. Yo puedo dar mi tiempo, y de hecho lo he dado. Y no por la profesión. Yo sin ser pastor, yo creo que les conté una vez aquí, por estar dándole un consejo a un hermano sin ser pastor que me buscó, fue que me asaltaron y me robaron mi carro y me pusieron una pistola aquí. Y eso no menguó en que seguir haciendo ese tipo de cosas. El otro día, no sé a quién le di, creo que venía con bala en estos días. Y me decía, pues aquí déjeme. Dije, te voy a decir como les digo a todos, ¿vale? Si yo fuera caminando contigo para llevarte hasta algún lugar, sí te dejaba ahí. Pero mira, si vas en mi carro, el carro es el que camina. Te llevo hasta allá. ¿No? Y todos tenemos un don, Catalina. Todos. Algunos más. Porque la parábola habla. A uno le dio un talento, a otro 2, a otro 5. En otra lo presenta en las minas, habla de 10 parejos a todos. Entonces, eso que tienes,
Sí es bueno descubrirlo, qué es lo que tienes, y ponlo a trabajar. Por ejemplo, podemos empezar a ver en otra parte de la Escritura acerca de dones que ha repartido Dios, y empieza a describir unos, no los dones que vienen en Corintios, sino dice, el que preside, pues hágalo con solicitud. ¿Sí? O sea, no todos suben a presidir una reunión. Hay algunos que no se les da y se van a poner nerviosos y se van a trabar. Pero dice, el que preside, hágalo con solicitud. El que da, hay gente que sabe dar. Y que da, y que le encanta dar. La hermana María Eugenia de allá de Acueducto, y aunque hoy no está ahí en la iglesia, pero era una mujer que daba. A mí no me gustaba, por ejemplo, pedirle algo. Una vez le pedí porque no hicimos cena de fin de año, de Navidad, no sé qué, pero ella tenía una cocina. Le dije, hermana, ¿me podría vender esto? Nunca me recibió el dinero. Llegaba gente, yo veía, llegaba gente a su negocio y le servía de comer. Gente indigente. Y daba, y dice, el que da, hágalo con liberalidad. ¿Sí? Y empieza a describir más formas, más dones que tiene la gente. Entonces, identifica el tuyo. Y a lo mejor, aunque no los identifiques, fíjate que lo identificamos más otras personas que ellos mismos, y eso es humildad. Porque la gente a veces no se da cuenta porque simplemente está ejerciendo su don. Ya cuando te das cuenta y lo empiezas a ejercer, cuidado, puede entrar el orgullo. A veces más vale que no nos demos cuenta y que tengas el don y lo estés ejerciendo, más que estarlos promoviendo, ¿no? Leti. En segunda de Tesalonicenses 3:13 dice, en cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Eso podría ser también en los últimos tiempos, siempre hacer el bien. Y como decía usted también en la predicación, ¿no? Bueno, en el mensaje del Evangelio a los demás, no esperarnos a que ya nos vayamos a morir, ¿no? A ver, déjame cambiarte. De acuerdo a ese texto, no sueltes el micrófono. A ver si dígame. Te voy a hacer una pregunta. Porque dice, nunca se cansen de hacer el bien. ¿Se cansa la gente de hacer el bien? Porque si la Biblia está diciendo, nunca se cansen, da como por hecho de que la gente se cansa de hacer el bien. ¿Se cansa la gente de hacer el bien? Sí se cansa. ¿Por qué se va a cansar? Porque no vemos a Cristo en lo que hacemos, no ponemos los ojos en Cristo, sino vemos a la gente, o a pastores, o a evangelistas, o a gente que tiene algún ministerio importante en la iglesia, que siempre como que delegan y no hacen nada, y entonces me ha pasado, ¿no? O como el burrito del arca de Noé de Marcos Vidal, ¿no? Que se cansó de ayudar, ¿no? De ayudar, ¿no? El burrito. Pero yo creo que dejamos de ver a Jesús, dejamos de poner los ojos en Cristo y nos cansamos de ver a lo mejor injusticias o malos tratos. Muy bien. Entonces sí nos podemos cansar. Acuérdense, dice el libro de Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Dice Colosenses 3, primero lo dice en el 17 y luego en el 23. Y todo lo que haga, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Todo.
Cuando dejamos de tener este enfoque, nos podemos frustrar. Podemos sentir que la gente es ingrata, que no nos reconocen. Pero cuando estamos pensando en el Señor, que lo que hacemos lo hacemos para el Señor, no importa cómo responda la gente, y eso no nos va a cansar. Y además el Señor promete en Hebreos 6:10, dice que el Señor no es injusto, ¿sí? Cuando está viendo la obra de sus santos, cómo han ayudado y siguen ayudando a los demás. Y no es injusto para recompensar esa obra que estamos haciendo. Y no lo vamos a hacer por la recompensa, sino lo hacemos por el simple hecho de lo que implica hacer eso. Y entonces no nos cansemos. Y por eso Jesús dijo, baste a cada día su propia afán. Hoy, mañana Dios nos da un nuevo paquete de misericordias, de fuerzas, para volver a hacer las cosas. Un día a la vez. No pienses cuánto tiempo va a ser así. Puede ser hoy el último, mañana puede ser el último, ya viene el Señor. Pero estamos de acuerdo en que es mejor que venga el Señor, ¿no? Bueno, pues retomemos esta parte doctrinal que se ha perdido mucho en los últimos tiempos, de hablar de la venida del Señor. De que otra vez nuestros corazones estén ardiendo así y deseando que venga el Señor. Y ven, cuando tú ya lees Apocalipsis y empieza a hablarnos al final casi del libro acerca de los cielos nuevos, la nueva Jerusalén, ¿sí? Dice, porque esta tierra, esta en la que vivimos, pasará y será consumida por el fuego. Eso se va a acabar, pero viene una nueva ciudad donde tú y yo vamos a estar. Solo nos da vislumbres Apocalipsis de lo que va a ser esa ciudad, y Juan usa el lenguaje que más pueda describir algo, pero siempre se va a quedar corto, porque está describiendo lo indescriptible. Cielos nuevos, tierra nueva, ¿sí? Calles de oro, piedras preciosas, ¿sí? Dice, y ahí ya no va a haber sol, o no vamos a tener necesidad del sol, porque el Señor será nuestra luz. Y no va a haber necesidad de cerrar las puertas, porque todo el tiempo va a ser de día. Ya no va a haber necesidad de un templo, porque lo vamos a tener a Él. Y el gemido, el dolor, ya no habrá. Él secará toda lágrima. Si es que todavía llegamos con una lágrima con Él, te la va a secar. Entonces, por eso termina el libro, dice, y todos nosotros decimos, la iglesia dice, sí, ven Señor Jesús. Aleluya. Maranata. ¿Oramos? ¿Qué mejor forma de terminar que pidiéndote, Señor, ven? Ven, Señor. Hay muchas señales actualmente de lo que tú mismo profetizaste en tu palabra, Jesús. De qué cosas iban a estar aconteciendo antes de tu venida, de la inminencia de ella. Y nosotros como tus hijos no debemos atemorizarnos, sino por el contrario gozarnos, porque cada día está más cerca nuestra redención. Ven por tu iglesia, Señor. Si todavía falta que algo que nos limpies, para que como novia tuya estemos sin arruga, sin mancha, con ropas resplandecientes, sigue trabajando en nosotros. Llévanos a vivir vidas santas, que te honren y te glorifiquen a ti, pero no quites nunca el anhelo de esperarte. Por el contrario, increméntalo, Señor. Increméntalo, que eso sea nuestro anhelo más profundo.
poder estar contigo por la eternidad. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Si alguien trajo diezmos, ofrendas, aquí está el cesto, hermanos. Nos vemos mañana. El viernes no hay matrimonios. El sábado hay mujeres. Sábado hay mujeres. Y el domingo nos vemos el resto de la iglesia. ¿Sí? Dios les guarde, mis hermanos, que descansen.